bienvenida en nombre de la Asociación Lázaro Cárdenas, en primer lugar a las gracias a nuestros patrocinadores. La oficina de la diputada Ángela Ballina, aquí a mi izquierda, a nuestra derecha, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Oviedo también. Y sobre todo gracias al voluntariado de nuestra asociación. Son una gente maravillosa. Y por supuesto, dar gracias a las personas que vinieron desde Madrid y desde México a dar estas charlas. Una compañera nuestra, Sonia Gómez, que ya no está presente entre nosotros, tuvo la feliz idea, de proponer el nombre del presidente mexicano a nuestra asociación. Lo llevamos con orgullo, expreso consentimiento de la familia Cárdenas Solórzano. Por cierto, doña Amalia Solórzano murió hace poco. Lázaro Cárdenas, durante su gobierno, acogió miles de exiliados republicanos, muchos de ellos asturianos, y nunca puso lambrales, nunca puso muros a nuestros refugiados. Nunca le vamos a olvidar. Nuestra América, sus pueblos, con los que queremos ser solidarios, viven, no es nuevo, momentos complejos y preocupantes. Quienes queremos ser actores de mejora de derechos individuales y colectivos, necesitamos saber contrastar para tener el caudal necesario de comprensión y ser parte, ya sé que modesta, de la solución de los problemas que aquejan a nuestras sociedades. Y para ello tenemos estas jornadas con personas de muy elevada categoría profesional y humana. Ellas y ellos intercambiarán sus conocimientos y experiencias con nosotras y nosotros. Hablaremos del contexto actual de América Latina y el Caribe. Hablaremos de género, de contrainsurgencia, de pueblos originarios, de las guerras de cuarta generación. Acabo recordando estas breves palabras a todas las personas que cayeron y que caen en las luchas por la dignidad y la justicia de nuestra América. Que sepáis que los que caen son nuestros discípulos. Gracias. A continuación, una de las personas claves en estas jornadas, nuestra compañera Ángela Ballina, nos va a dirigir las palabras que ella considera convenientes. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer que podamos hacer estas jornadas desde la oficina, porque vamos a ver, desde la Unión Europea estamos viendo cómo hay una nueva política, sobre todo otra vez desde el imperio, sobre Latinoamérica. Estamos viendo los nuevos golpes de Estado a la nueva manera, no como pasó en Brasil, como intentan hacer en Venezuela. Ya no son los golpes de Estados típicos de llegar los militares y sacar al presidente de la cama de cada país, sino son golpes estructurados de otra manera, económicos, en fin. Lo vimos con Dilma, lo estamos viendo como el juez que metió a Lula en la cárcel ahora va a ser el ministro de Justicia, etcétera, ¿no? Y volvemos a la vieja política, volvemos al imperialismo, volvemos otra vez a intentar poner la bota encima y volvemos al típico imperialismo, colonialismo, como lo queramos llamar. Más luego, desde luego, el género en Latinoamérica da para muchísimo para hablar. Yo recuerdo unas jornadas que hacemos siempre el 8 de mes, sobre la semana del 8 de marzo,
lo que llamamos allí el lobby feminista, la Semana Feminista en Bruselas, y este año, después de una visita que tuvimos en Perú, llevamos a una de las mujeres indígenas que había sido esterilizada en la época de Fujimori. 200.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza. Es un tema que desde luego da para una jornada y mucho más. Acabamos de ver lo que ha pasado con el tema del aborto en Argentina. Yo participé en marzo también en unas jornadas en el primer congreso antiabolicionista que se hizo en Argentina y que era el primero que se hacía en Latinoamérica, y el número de abortos en menores, de nacimientos, de violaciones, etcétera, es un tema que daría para jornada y media. Y yo creo que hay un retroceso muy importante en todos los aspectos, tanto en el feminismo, tanto en el género, como también en la política, y que estamos en una ola efectivamente conservadora, de vuelta atrás, de renacimiento de la ultraderecha, del fascismo, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Nos dio un poco de esperanza el resultado de las elecciones en México. Veremos cómo resulta este gobierno, porque tampoco es el concepto de la izquierda tal cual lo tenemos aquí. La izquierda en México es otro concepto, es otra historia, pero bueno, es un paso. Vemos lo que está pasando en Argentina, también con Macri. Yo creo que estas jornadas, esta sala debería de estar llena, son muy interesantes, porque el tema de América del Sur es para estudiar, para hablar largamente, y sobre todo, bueno, yo siempre digo que Venezuela es algo que debemos de tratar en profundidad, porque lo que es los medios de comunicación venden lo que ellos quieren, no contrastan nunca informaciones, y de verdad que estamos en un momento complicado, muy complicado políticamente, de reestructuración un poco de lo que es el orden mundial, no solamente Latinoamérica, sino la península arábiga. Ahí hay demasiados intereses, demasiado intento de reestructuración, de nuevo orden mundial ahí, que la verdad es que es lamentable, porque estamos viendo como muchos países árabes están traicionando la causa palestina, aliándose con Israel, y hay que tener desde luego la conciencia de que estamos en un nuevo ciclo, nuevo y viejo al mismo tiempo, porque la historia parece que no aprendemos de ella y los ciclos se repiten. Y en Europa también lo estamos viendo, elección tras elección en los distintos Estados miembros, como la ultraderecha y la derecha más conservadora van ganando las elecciones. Parece que no aprendemos de lo que ha sido la historia, y la vieja historia. Primero una crisis financiera, una falsa crisis financiera, y a continuación el crecimiento, medidas de austeridad, de austericidio, diría yo, y luego cómo esto conlleva el crecimiento de la ultraderecha, cómo los partidos de la derecha giran para que no les roben votos. La ultraderecha gira más a la derecha, pero al mismo tiempo no se ponen medidas para frenar este ciclo.
y de verdad que estamos en un momento complicado, muy complicado, y sobre todo desde la llegada de Trump ha sido terrible, 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 tanto para la península arábiga como para Latinoamérica, y esto merece reflexiones y sobre todo desde la izquierda muy en profundidad, pero no contamos tampoco ni con medios de comunicación ni con medios para transmitir lo que está ocurriendo de verdad, la realidad de lo que está ocurriendo, las causas y sobre todo, bueno, desmontar las versiones oficiales que no son las que de verdad hablan de lo que está ocurriendo, sino de lo que quiere el sistema que se hable, que se venda, y que la gente apoye esto. Y yo creo que por eso son importantes, y me da pena que haya poca gente hoy, porque son muy importantes estas reflexiones de personas como las que nos van a hablar y que conocen de verdad lo que está pasando, porque esas voces son precisamente las que no nos llegan, las que no nos transmiten y las que en realidad van a contar lo que de verdad está ocurriendo, lo que nos quieren hacer creer y a dónde nos están llevando, que es lo más peligroso de todo. Sin más, muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Os presento a mi derecha a Marcos Roitman. Marcos Roitman nació en Santiago de Chile y es nacionalizado español. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociológicas, profesor titular de Sociología en la Facultad Complutense de Madrid. Marcos, por encima de todo, es un amigo, diría más, un camarada y un militante activo. Marcos, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero que todo agradecer a la Fundación Lázaro Cárdenas la invitación y también en ese sentido estoy con mi compañera y eurodiputada aquí presente, a la cual agradecemos también su presencia, sabiendo, entre otras cosas, que la actividad europea, más allá de que algunos la consideren banal o sobre todo en determinado tipo de ámbitos, incluso a algún exilio dorado o de elefantes blancos, efectivamente la actividad que se hace en la línea sobre todo por evitar políticas de esa derecha y de los grupos de la derecha en el Parlamento Europeo es importante, y sé que ella representa también esa parte destacada de la lucha y del reconocimiento, como también de la acción con los pueblos de América Latina. Es decir, en ese sentido agradezco la presencia, sabiendo además el significado que tiene desde el punto de vista del trabajo que hay que estar entre Bruselas, Madrid, y de paso venir a Oviedo, ya es más significativo todavía. Es cierto, y hay que reconocer lo que señalaba, es decir, pero yo creo que el problema también, y lo discutíamos, de que haya más o menos gente, está también derivado de lo que también tú habías señalado, que es la invisibilización que se hace en los medios de comunicación, como también hay que reconocer que hay una serie de otras actividades y que muchas veces se solapan o tal. Creo que no es este caso, pero en cualquier caso hay que decir que hay alguna actividad para hacer que hubo cortocircuito. Agradezco también a todos los compañeros de Izquierda Unida, agradezco en ese sentido también por toda la acción, por todo lo que han estado haciendo, y para mí es un placer estar nuevamente aquí. Además, nos vemos con algunos compañeros desde hace algún tiempo. Espero que esto no se me tome en cuenta de los 30 minutos que tenía dedicados. Yo traía 3 o 4 perspectivas de
de análisis, pero creo que me he decidido por otra distinta, en que voy a intentar conjuntar y sobre todo las nuevas perspectivas del imperialismo en América Latina. Es decir, en la década de los 60 habían 3 escuelas más o menos en América Latina, o 3 maneras, más que escuela, 3 perspectivas. Uno, que al imperialismo no se le estudia, sino que se le combate, por lo tanto no hace falta saber cómo piensa el enemigo, ¿no? Contaré simplemente una anécdota. Cuando va el vicepresidente de Chile a negociar en el Pentágono en el año 1972 los elementos que habían tras la nacionalización del cobre, ¿no? Es recibido en el Pentágono por un tal Henry Kissinger, ¿no? Entre quienes estaban Clodomiro Almeida, ¿no? En ese momento ministro de Asuntos Exteriores, que llevaba la comitiva, y también estaba el presidente en esa época de la Unidad Popular, ¿no? Luis Mayra, ¿no? Y habían otros 3 o 4 representantes más, y en el otro lado estaba Henry Kissinger, un tal Samuel Huntington, ¿no? Es decir, gente que después aparece como grandes académicos y eran miembros del Departamento de Estado en términos del Consejo de Seguridad Nacional. Y mientras que Kissinger le empieza a decir a Luis Mayra, me alegro, usted estudió en el colegio número 33, la secundaria, y después usted fue miembro de la democracia cristiana. Frei le dijo no sé qué, es en un perfecto, es decir, en un inglés fluido, los dos se entendían perfectamente, pero al mismo tiempo le empezó a decir, usted está casado con fulanita, tiene este coche, esto, lo otro, lo demás allá, ha publicado este libro, ha publicado lo otro. Y Luis Mayra dice, y yo lo único que sabía era que era Henry Kissinger. Es decir, mientras Estados Unidos sabía perfectamente de quién estaba hablando, quién era el país que tenía enfrente, cuáles eran las características estructurales, el problema era que al imperialismo se le ataca, no se le combate, pero no se le estudia. La otra perspectiva, también contado por un amigo mexicano, cuando se intentó crear el CIDE, o cuando se creó el CIDE al principio, ¿no? El Centro de Estudio y Docencia Económica en México, se acercaron en esa época, era Luis López Portillo, me parece, era el presidente de México, y se acercaron a decirle que era necesario un centro de estudios, ¿no? De Estados Unidos. Ahí estaban la mayoría de los exiliados latinoamericanos, es decir, también coincidía Pedro Buscovich, coincidía Jorge Lara, que después fue ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Lugo en Paraguay, y también fue ministro, fue embajador en Naciones Unidas, y llegó todo el proceso del presidente Lugo en Paraguay. Había también algunos representantes, estaba curiosamente Luis Mayra, y estaba José Miguel Insulza, posteriormente después secretario general de la OEA, todos exiliados latinoamericanos que fueron recibidos por el gobierno mexicano tras los golpes de Estado. Y se presentaron a decirle que era necesario un centro de Estados Unidos. Y la respuesta del presidente, esto siempre fue, ¿y no se van a enfadar los Estados Unidos? Es decir, miedo a estudiar los Estados Unidos. Miedo, por tanto, a saber, ¿no? Qué es lo que hacen, cómo piensan, para poder, ¿no? Entenderlo. Y la otra tercera era el viejo criterio de que el imperialismo es un tigre de papel y que en definitiva no, es poca cosa. En definitiva, eso ha tenido y tuvo consecuencias inmediatas en la izquierda latinoamericana y también en los proyectos políticos de América Latina, porque lo que hubo fue un rechazo al análisis específico de cómo funciona el Partido Demócrata, cómo funcionan los partidos políticos en Estados Unidos, cuál es la diferencia entre el Pentágono, por ejemplo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, cuáles son los papeles que cumplen los secretarios generales de los partidos. Aquí todo el mundo sabe, ¿no?, quién es el secretario general de los partidos políticos, pero ¿quién sabe quién es el secretario general o el presidente del Partido Republicano o del Partido Demócrata? Sabemos de Sanders, sabemos de Clinton, sabemos de Bush, sabemos, pero ninguno de ellos ha sido secretario general o presidente de su partido. Por lo tanto, hay una dinámica distinta. ¿Cuál es el papel que juega el secretario de Estado para América Latina,
dentro del proceso de toma de decisiones para América Latina. Todo ese tipo de elementos ha sido algo que se ha ido construyendo, yo diría que en estos últimos 40 años, si se me permiten, básicamente después de los últimos golpes militares que se habían producido en la década de los 70, donde obviamente los Estados Unidos habían señalado también un concepto de guerra, que es a lo que me quiero referir, es decir, a una nueva visión del imperialismo sobre lo que significa la guerra. Vivimos en un mundo en guerra. Esa es mi afirmación sobre la cual empiezo. Es decir, vivimos una guerra, pero es una guerra completamente distinta. La guerra se establece en marcos distintos y lo que en Estados Unidos se ha venido llamando, no, que aquí no quiero, porque tengo un gran amigo además que conoce perfectamente, porque además estudia las contrainsurgencias y todo, además estuvo y vivió en Estados Unidos, conoce al monstruo desde dentro, ¿no? Pero que en definitiva es lo que se llama, ¿no?, la guerra de dominio de espectro completo. ¡Oh! Ya empezamos, dominio de espectro completo. ¿Y qué significa una guerra de espectro completo? Bien, si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña introducción de lo que fue el concepto de seguridad hemisférica que marca el tema del espectro completo para ubicar el carácter de lo que son hoy todas las bases militares de los Estados Unidos en América Latina y los espacios de control de todas las operaciones que se están haciendo. Por poner solamente en esta dimensión, para que ustedes se pongan el dato, Estados Unidos en el siglo XXI tiene 800 bases, ¿no?, de seguridad en el siglo XXI, más de 150.000 soldados desplazados en 75 países. Sin contar, estamos hablando, por tanto, de un control estratégico en ese ámbito. Bien, si tomamos simplemente la Segunda Guerra Mundial, y voy a ir rápido, el concepto de seguridad hemisférica estuvo ligado fundamentalmente a las nuevas intervenciones, básicamente en la Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría condicionó fundamentalmente el marco de lo que fueron las intervenciones de los Estados Unidos bajo otro criterio, es decir, la dinámica de la contradicción este-oeste o capitalismo-socialismo o la Unión Soviética y Estados Unidos, con el gigante chino también asiático que después de 1949 se integra a esta dinámica, sin contar los países no alineados, ¿no?, que aparecen también en ese contexto internacional. Bien, eso significó las primeras intervenciones de la CIA a nivel internacional, ¿no?, primero fundamentalmente en África y Asia, y en América Latina es básicamente en 1954, desde Honduras, el derrocamiento de Castillo Armas, básicamente para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, 1954. Digamos como primera actuación, porque antes lo que teníamos era otra configuración que venía de la Segunda Guerra Mundial, por eso estoy siendo bien esquemático, porque me interesa llegar al siglo XXI, si no termino en la Operación Pluto y me quedo en Cuba en el 61. Esa intervención implicó, por tanto, un cambio, que era la concepción de Kennedy, que es lo que me interesa, de guerra flexible, la flexibilidad de la guerra. La guerra, por tanto, ya no se iba a establecer en el marco de lo que supuestamente enfrentaba dos ejércitos o enfrentaba también el concepto de guerra total que viene de desde la Primera Guerra Mundial, pero se articula en la Segunda Guerra Mundial. La guerra es flexible y aparece además en un marco en el que el escenario no es de guerra, sino que el escenario es de paz. Por tanto, se construye la guerra en un escenario supuestamente de paz, cuando han habido más muertos, más guerras desde 1945, si lo tomamos como punto de inflexión 2001 y de 2001 a 2018. Por tanto, el primer elemento es el concepto de guerra flexible, donde lo que hay es una supeditación por primera vez también del elemento militar, es decir, del elemento civil al factor militar, a las Fuerzas Armadas. Ese es el elemento que en un momento determinado se llamó el complejo militar industrial, que yo le agregaría ahora militar, industrial y financiero, es decir, el elemento que lo va defendiendo. Pero voy rápido. Eso significó la Operación Pluto contra Cuba y la invasión a Bahía Cochino, es decir, en ese ámbito,
derrocó en esta concepción de guerra flexible las intervenciones de los Estados Unidos al gobierno de João Goulart en el 64 con una junta militar, puso a Stroessner en el 54 también en su momento en Paraguay, la invasión a República Dominicana, voy a ir rápido, y el elemento clave que es un punto de inflexión es la CIA en Bolivia, no fundamentalmente en la guerra contra insurgentes, básicamente por Barrientos y Obando, ¿no? Los dos militares, los dos generales, curiosamente nacionalistas, para que uno entienda que no todo lo que lucha contra el imperialismo es de izquierda, que se puede incluso nacionalizar, como hizo en su momento Obando el petróleo, o pueden haber otros, y no por eso, ni si es de izquierda, no, ni significa que esa lucha tenga que ver con una concepción necesariamente anti-norteamericana o anti-imperialista, entendido también como elemento de izquierda. Bien, en ese momento aparece ese concepto de guerras que vienen a ser consideradas como acciones encubiertas, es decir, el elemento de derrocar gobiernos por la vía de acciones encubiertas. El gran elemento fue Chile, 1970-1973, donde Henry Kissinger no llegó a decir que no se puede permitir, que Estados Unidos no se puede permitir el lujo de perder un país porque un pueblo no vota equivocadamente, es decir, por la irresponsabilidad de un pueblo nosotros no vamos a perder un país. En eso y en ese entremedio está toda la guerra de Vietnam, no me voy a meter en ello, yo quiero llegar a ese elemento, pero el concepto de acciones encubiertas, el concepto de Guerra Fría, el concepto de la doctrina de la seguridad nacional, que implicaba 4 elementos desde el punto de vista de las guerras que se producían en América Latina. Control de la población, la guerra psicológica, quiero que se graben eso, la guerra psicológica, es decir, la estrategia del miedo, no es nuevo. Cuando hoy se está hablando de la posverdad o de las mentiras, lo que cambia es el medio en el cual se derivan, o se hacen. Pero la guerra psicológica anticomunista y los elementos que se dieron en América Latina desde la década de los 40. Es decir, entendido, si ustedes quieren, después de la Segunda Guerra Mundial, ese concepto, ¿no?, de la estrategia del miedo, la guerra psicológica contra el comunismo y el anticomunismo. Y eso significaba lo que para muchos es novedoso. Los niños se los van a comer, se los van a llevar a la Unión Soviética, van a ser supuestamente, les voy a citar después un párrafo que no tiene desperdicio, donde la música de los Beatles es una música subversiva, será prohibido en Estados Unidos en un momento determinado, es decir, hay toda una serie de factores que van construyendo una guerra psicológica en tiempos de Guerra Fría. Es decir, el enemigo está claramente delimitado y el momento más álgido de la Guerra Fría, después de la Revolución Cubana y con el triunfo de Salvador Allende en 1970, ¿no?, donde la guerra psicológica y la guerra del miedo ya aparece en 1964. Con un, supuestamente, para que ustedes se den cuenta, lo dibujo o lo intento reflejar, un cartel donde había un tanque, ¿no?, con una estrella roja, abajo ponía URSS y ponía chileno, no permitas que los tanques lleguen a la moneda. Bien, los tanques llegaron a la moneda, pero curiosamente es fabricación norteamericana. Bien, para que uno se dé cuenta el criterio, otro cartel donde había una madre, ¿no?, con un hijo y un guerrillero cubano apuntándole a la cabeza diciendo: te van a quitar el hijo, no permitas, madre, no, que esto suceda en Chile. Y así, ese concepto del miedo, estamos hablando de la década de los 60. Ahora nos extrañamos de que si Trump dice o que si aparece, no es nuevo, es decir, esa es la guerra psicológica. El papel de la guerra psicológica es lo que cambia en términos de la estrategia del miedo. Y después las fuerzas especiales, y por primera vez, y por eso quise citar en ese ámbito, la articulación de bases militares. La presencia de las bases militares, que significó, entre otras cosas, la crisis de los misiles, recuerden ustedes, más o menos, es decir, desde el punto de vista de lo que venía a significar el criterio y el miedo a la guerra nuclear. Bien, esa articulación de las bases militares, la creación de fuerzas especiales, que se dan en el caso fundamentalmente de las invasiones en República Dominicana, la guerra psicológica y el control de la población, que implica un concepto de enemigo interno. El enemigo interno, ¿no?, que está definido después en todo lo que es la estrategia, la doctrina de la seguridad nacional. Sin embargo, esto, ¿no?, que fue aplicable hasta la década de los 70, con el triunfo de Ronald Reagan va a cambiar. Es decir, Ronald Reagan aparece una nueva concepción de una nueva derecha,
porque Estados Unidos está inmerso en una gran crisis psicológica de identidad producto de la derrota en la guerra de Vietnam, lo que se llamó el síndrome de Vietnam, y Reagan asume lo que hoy sería el papel de Trump en el ámbito de recuperar esa visión estratégica de son el factotum del mundo libre. Ese concepto de unilateralismo que hoy se baraja está ya presente en Reagan con el triunfo de lo que se llamó esa nueva derecha. Porque hay un nuevo cambio, ya no va a ser el Partido Republicano en su gran eje el que va a dominar las estrategias, sino que aparecen los tanques de pensamiento, aparecen aquellos centros de doctrina donde está Jen Kirkpatrick, donde hay alguna gente que provenía de la izquierda norteamericana como Irving Kristol o otros procedentes, digamos, de la izquierda, Daniel Bell, otros más, el fin de las ideologías. Todos estos elementos van a ir construyendo, por tanto, una nueva derecha que es capaz de controlar políticamente, ¿no?, a los representantes del Partido Republicano y darle una visión distinta en el ámbito de recuperar lo que era la doctrina Monroe, lo que era el concepto también del destino manifiesto. Estamos destinados, no por la providencia, a lograr la paz en el mundo y somos los únicos capaces de hacerlo. Somos un país defensivo, pero como defendemos la democracia y la paz, cuando nos atacan, no solamente nos atacan a nosotros, sino al sistema que nosotros defendemos. Por lo tanto, es lícito que nosotros actuemos en el mundo, porque nosotros somos los únicos que podemos defender el mundo libre. Esta concepción, que con Jimmy Carter había entrado, no crean ustedes que muy distinta, porque está Afganistán, es decir, están los elementos que después aparecen, pero que en definitiva venían desarrollando de alguna manera criterios nuevos, que era: no vamos a enfrentarnos, o mejor dicho, vamos a hacer una diferencia con los derechos humanos, y todos aquellos países que violan los derechos humanos nosotros no vamos a apoyar. Era el caso fundamentalmente de las dictaduras del Cono Sur, Videla, etcétera, etcétera. Bien, eso significó una concepción distinta del multilateralismo, una concepción diferente del quehacer de los Estados Unidos, que Ronald Reagan dijo, y la nueva derecha dijo: mire, esto no. Nosotros somos los únicos que podemos construir el mundo, nosotros somos los únicos que somos el eje sobre el cual se puede y se debe de construir una historia mundial, y en el fondo el enemigo es la Unión Soviética, sus aliados, y aparece el concepto de la disuasión, que estamos también en términos de la guerra nuclear, es decir, el elemento de la guerra nuclear está presente en la destrucción del mundo, y eso efectivamente, ¿no?, se construye en esa lógica y en esa dimensión. Estados Unidos dice: todo lo que gane supuestamente, no en términos de la teoría del dominó, lo que nosotros perdemos lo gana, es decir, suma cero. Lo que pierda el mundo libre lo ganan los comunistas. Por tanto, no se trata de la distinción, sino la disuasión a través del uso directo militar y de la fuerza, lo cual implica un cambio en la acción. Y eso se va a dar con la invasión a la isla de Granada, una pequeña islita, el 25 de octubre de 1983, que en definitiva implicaba varios elementos. Las guerras no convencionales es la articulación de los conflictos de baja intensidad. Es decir, generar una nueva estrategia que cambie la visión también de los Estados Unidos respecto a su papel de gendarme mundial bajo otros criterios. Y eso para América Latina va a tener un significado importante, porque son las guerras de baja intensidad con el último triunfo de una revolución armada como fue la sandinista en 1979, que vino a despertar, si ustedes quieren, cierta esperanza de lo que era la insurrección como un elemento de enfrentarse al imperialismo y al capitalismo dependiente, o a las formas, si ustedes quieren, no de la dinámica del subdesarrollo en América Latina, y que por lo tanto mostraba ese factor también diferente. No era un partido político, no era al mismo tiempo una guerrilla o un frente de liberación, aunque lo era, un frente de liberación nacional, pero era un movimiento popular. Movimiento popular que no era el movimiento 26 de julio, sino que marcaba también una forma distinta de la estrategia militar en ese criterio. Es decir, el Frente Sandinista eran tres tendencias, al mismo tiempo aparecían los sindicatos, aparecieron las mujeres, aparecieron por tanto todos los elementos de los campesinos, aparecieron el problema étnico en el caso, por ejemplo, de la costa atlántica, con los subos, los mezquitos y los ramas. Uno de los que hizo todas las leyes de autonomía de la costa atlántica lo tenemos aquí, que es mi amigo Gilberto López y Riva, que redactó en parte de esa constitución esos elementos de lo que era la autonomía de la costa atlántica. Y en definitiva, las guerras no convencionales de conflictos de baja intensidad fijaron tres elementos nuevos. Uno, la contrainsurgencia;
2, la reversión de procesos, y 3, la lucha antiterrorista de carácter preventivo con la lucha contra el narcotráfico. Qué interesante. Es decir, se empiezan a ligar elementos que empiezan a darse con RITA. Contrainsurgencia, que se va a mantener con el uso de nuevas tecnologías, pero eso tiene un problema. La contrainsurgencia dice, por mucho que nosotros armemos a los ejércitos salvadoreños o guatemaltecos, un militar, o sea, hay un empate en términos de armas, de armamento. Un soldado no puede llevar en la boca una K-47, un Selmen, no puede, o sea, una granada, no tiene 80 manos y por tanto se produce en ciertos aspectos un empate desde el punto de vista militar en el campo de batalla. No hay, o cambiamos la estrategia militar en ese ámbito, y eso significó revertir los procesos controlando internamente a una oposición. Aparece la contra y van a aparecer los primeros elementos internos de decir, nosotros tuvimos suficiente con Vietnam, no queremos que mueran más norteamericanos en campo de batalla. Es decir, si van a morir, que sean guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, chilenos, uruguayos, pero no queremos enfrentar porque eso es un enfrentamiento interno con la sociedad norteamericana y que le había significado las grandes protestas, ¿no?, en la década de los 60 del no a la guerra de Vietnam. Y también, eso va a cambiar también, curiosamente, ¿no?, con la guerra de Irak y a partir del 2001. Por tanto, cambio en la nueva derecha, invasión, contrainsurgencia, reversión de procesos y las luchas antiterroristas con guerras preventivas, que significaban además, en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, una nueva visión de los ejércitos en América Latina. Es decir, el control de la estrategia hemisférica por parte, curiosamente, de los Estados Unidos, ¿no?, y la incorporación inicialmente de la DEA en la lucha contra el narcotráfico. Y esto tiene que ver porque recuerden ustedes que la invasión a Panamá, cuando me vaya haciendo el tiempo, me va diciendo que yo quiero escuchar más a Luis, que es el invitado, a mí me conocen mucho más, ¿no? O sea que me dice, porque he perdido la visión a la hora que empecé, y ya no sé si llevo 15, 20 o 25. ¿Cuántos llevo? 20, bien, bueno, iremos. Yo no hablo rápido, ahora son ustedes los que escuchan lento. O sea que voy a ir más rápido. Bien, las guerras preventivas, en ese sentido, de la invasión a Panamá implicaron primero la articulación de las fuerzas de despliegue rápido, es decir, una nueva visión de posguerra fría. O sea, se construyeron fuerzas especiales que pudieran trasladarse en poco espacio de tiempo, lo cual significaba aviación distinta, marines diferentes, construcción de los Estados Unidos de una visión completamente articulada, diferente, donde va a participar la OEA de manera distinta, es decir, donde el sistema interamericano de seguridad hemisférica, aún en tiempos de Guerra Fría, se construía bajo esa necesidad, las fuerzas de despliegue rápido. Es curioso, recuerden ustedes que uno de los argumentos que se utilizó para la invasión a Panamá fue que Noriega era narcotraficante. Bien, en los ejércitos latinoamericanos la dependencia tecnológica es también importante. Es importante porque la dependencia tecnológica implica el control por parte de las Fuerzas Armadas de casi el 90% de los ejércitos latinoamericanos. Eso fue uno de los elementos, por ejemplo, de crítica del gobierno revolucionario de Perú entre 1968 y 1975 con... se me va... en Perú, Velasco Alvarado. Con Velasco Alvarado, que empezó a comprar armamento a Francia y a la Unión Soviética. Claro, Estados Unidos lo que hizo fue un contragolpe con Bermúdez en el año 85 y entregarle después el poder justamente a quien había sido derrocado como miembro de la oligarquía, que era Belaúnde Terry. O sea, para decir las cosas, digamos, en ese ámbito. Por tanto, el criterio es dependencia tecnológica, implica dependencia militar, dependencia también en el ámbito de la formación. La formación de los ejércitos latinoamericanos están vinculados no solamente a Casa América, es decir, fundamentalmente en la zona del Canal, lo que significó que después se trasladó a California, ahora funcionan por otros lados, bajo otros nombres, etcétera, etcétera, que es los que están desarrollando el plan contra Venezuela, fundamentalmente el Freedom 2, o Freedom 3, que es libertad para Venezuela en el ámbito, digamos, de la utilización de la OEA, es decir, etcétera, etcétera. Bien, la invasión a Panamá implica el uso de las fuerzas de despliegue rápido y una nueva visión de posguerra fría.
Y ahí es donde aparece el concepto inicial de la necesidad de nuevas bases y la necesidad del unilateralismo. Aparece previo a ese elemento ya en 1989. Por tanto, la inteligencia va a cobrar un nuevo factor. La guerra psicológica pasa de un segundo o tercer plano a ser el primer plano y va a aparecer lo que se va a llamar no la guerra de la biopolítica, sino de la psicopolítica. Es lo que un coronel del ejército norteamericano llama el control de la guerra del neurocórtex. Fíjense qué bonito cómo lo define. Es decir, el control mental. No es el control mental de las décadas de los 60 que los ejércitos utilizaron para ver si podían estar en una posición. Esto, ustedes saben que hubo en Estados Unidos y también en la Unión Soviética esto de aquellos que decían que podían duplicarse y estar en un sitio y en otro. No, estamos hablando de una guerra de control que tecnológicamente ya era posible. ¿Por qué? Porque funcionamos en Internet. Porque hay otras reglas que no son las radios y la televisión, sino que son otros medios de control hegemónico que permiten un control mayor de la persona desde sus movimientos, desde sus maneras de pensar, qué come, qué no come, qué compra, qué no compra, es decir, el mundo del Big Data. Y en ese sentido la biopolítica se transforma en psicopolítica, los elementos de un control de una guerra de espectro completo, para ir ya entendiendo la palabra. Y por tanto, una guerra que a partir de 1991-92, es decir, con la caída de los países del este o el muro de Berlín, pues el elemento implica una redefinición de posguerra. Siempre la paz es de posguerra, y eso es lo que lleva a Estados Unidos, ¿no?, a invadir la primera guerra del Golfo, es decir, reconstruir hegemónicamente su poder mundial. La primera guerra del Golfo tiene como objetivo demostrar el poder absoluto, unilateral de los Estados Unidos en ese ámbito, que es distinto a la Segunda Guerra del Golfo. Por tanto, la primera guerra del Golfo es un punto de inflexión que demuestra nosotros somos los únicos que podemos, lo vamos a hacer, y por otra parte estamos demostrando que no se puede oponer nadie. Y en definitiva son los inicios del unilateralismo. Eso que vendía muy bien, venía sobre todo a través del control de los medios de comunicación, el elemento del sabotaje, que es un elemento nuevo que va a aparecer, sabotaje que hoy lo tenemos en Venezuela, para poner un ejemplo, es decir, lo que era el mercado negro, los procesos de desestabilización, lo que se ha llamado los dispositivos internos para paralizar un país, es decir, las acciones para romper la legitimidad institucional. Y eso es lo que significa fundamentalmente ese elemento de sabotaje como dispositivo. Es decir, lo que se llama el desafío político y los mecanismos del desafío político. La conversión, la acomodación, la no cooperación, la no negociación, ¿no?, y la desintegración. Es decir, en definitiva, esos elementos de dispositivos internos que permiten deslegitimar el orden político. Ese es el nuevo sentido de esta nueva guerra. Bien, a partir de 2001 hasta hoy, y sobre todo desde las Torres Gemelas, tenemos el concepto que se ha venido llamando seguridad democrática, al que todos aducen, incluso hay invasiones que se hacen por el concepto de seguridad democrática. Y eso tiene que ver con dos elementos: despolitización, que se hace en el contexto del neoliberalismo a partir de la década de los 70, es decir, esto es la segunda gran revolución neoliberal. La primera fue la ruptura del orden institucional de lo que en América Latina podíamos llamar a media, eso estado del bienestar es mucho decir, no es como decir que aquí con Franco había estado del bienestar, no, pero había cierto grado, ¿no?, de articulación de lo que significaba las clases medias, los elementos de participación de una clase obrera, no, todo lo que significó desde el Plan Badajoz, pero eso ya es historia de España, no me meto, 54 para adelante. Bien, en definitiva, digamos, ese elemento que se construía en América Latina, por lo menos en las ciudades, por lo menos en esos ámbitos, los grandes países, lo que se llamaban polos de desarrollo, ¿no?, México, Argentina, Brasil, Chile en un momento, Uruguay, constituían espacios políticos dentro del propio capitalismo dependiente, es decir, porque en Chile el golpe de Estado del 73 fue el punto de inflexión. En definitiva, el neoliberalismo posibilitó dos elementos clave: despolitizar, desideologizar, y bajo ese criterio culpabilizar a las víctimas del hecho de las dictaduras militares. Les voy a leer, ¿no?, porque esto viene a consideración, me cortas cuando es necesario.
dice, bueno, si quieres me callo ya. Eso porque me digan, no, Marcos, sigue. No, bien. Bueno, vamos, hay que reírse un poco. Bien, fíjense, textual, cito textual. Si alguno ya me lo ha escuchado, no sabe lo que voy a decir. Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Descentralizar, desregular, privatizar. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile. Pero aquí viene lo importante, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, señala el autor de esta cita, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, no yo, el autor de esto, eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Esta frase voy a decir el año, 2002, es decir, no estamos hablando no de antes de la detención, sino cuando ya fue declarado genocida, etcétera, etcétera. La frase no está pronunciada por el hijo de Pinochet, ¿no? Que uno estaría no de acuerdo de su hijo, ¿no? Bien. Tampoco está pronunciado no por Ronald Reagan, no muerto o no muerto. Está pronunciado por el vicepresidente de Chile, de Michelle Bachelet, del gobierno socialista de Michelle Bachelet, Alejandro Foxley. Cuando lo dice es vicepresidente de Chile. Con el gobierno es vicepresidente con Michelle Bachelet. ¿Ustedes creen que fue destituido? ¿Que fue? No, al contrario. Ese es Alejandro Foxley. Estamos hablando de ese triunfo cultural del neoliberalismo en la lucha del neurocórtex por cambiar fundamentalmente la visión del mundo. Y eso significa una guerra de absolutamente espectro global que ataca a la psicopolítica, la concepción fundamentalmente que después se articula con todas estas dinámicas del sí se puede, el pensamiento positivo. Agradezca usted a la crisis, no, porque si usted está en paro y no tiene nada que hacer, no, tómelo como un momento expansivo para su desarrollo personal. Si tiene cáncer, no se cabree con tener cáncer, piense que eso es bonito y comuníquese con su hijo en el último momento, lo que se llama el pensamiento positivo. Ese elemento que va a estar presente no en el Yes We Can del sí se puede, no, o cuando el Madrid va perdiendo 5-1, no, y todo el mundo está, sí se puede, vamos a ganar, tío, que quedan 2 minutos, va perdiendo 5-1, sí se puede, y después uno se frustra. Es lo que se llama la sociedad del rendimiento en el ámbito de que el enemigo está dentro de uno, el enemigo ya lo crea uno. No es un elemento de lucha hacia el exterior, sino es un elemento interno que ya lo que ha hecho ha sido social conformismo y el elemento de decir yo soy responsable y culpable de que me vaya mal. No son las clases sociales, no es la construcción del orden político, no es el capitalismo. Yo soy responsable de que la empresa no se gana, me tengo que bajar el sueldo. Yo soy responsable de que no quiero trabajar más, por lo tanto, ese concepto del rendimiento sobre el cual aparece el concepto de lo flexible, ¿no? Estoy diciendo ya cosas que eso es esa guerra que hoy se produce en ese ámbito. Y evidentemente implicaba una segunda revolución neoliberal que se produce en América Latina, después de la reforma del Estado, del cambio de las constituciones, después de las privatizaciones, lo que significa el modelo político en tanto tal, significa como despolitización y desideologización, la criminalización de los movimientos sociales y políticos. Ese es el concepto de la guerra de espectro completo. Se criminaliza la acción política y social porque ya no estamos en una sociedad sino en el sistema. Y ese sistema que se articula implica esa guerra psicopolítica donde nosotros nos hacemos culpables y responsables de que nos vaya mal. Es decir, si se cierra una empresa en Oviedo, nosotros somos los responsables. Eso se llama la sociedad del rendimiento. El concepto, por tanto, de que no hay una expresión hacia afuera, ¿no? En el ámbito de que cómo me puedo yo defender frente a mí mismo.
Por eso las grandes enfermedades de ahora son las depresiones. Y por eso aparecen los coaches, ¿no? Es decir, yo le voy a decir el pensamiento positivo, no, sí se puede, venda usted 80 cosas, en fin. Por tanto, la guerra ya no es capitalismo versus socialismo, sino que es la guerra anticapitalista que se hace de toda la humanidad frente al capitalismo. Porque lo que en estos momentos está en peligro es la condición humana. Y eso en América Latina, con el control global de la guerra global, implica fundamentalmente criterios de control de las materias primas, control de los gobiernos, control de las instituciones, control del agua, control de todos aquellos elementos que le permiten a Estados Unidos, ¿no?, hacer frente al enemigo asiático. Es decir, porque su enemigo está en China. Hoy estamos como estamos y Venezuela es objeto de ese ataque, entre otras cosas, ¿no?, bajo el criterio de lo que es este concepto de guerra de espectro total. Por lo tanto, yo diría, para ya ir concluyendo, que se trata de dominar el mundo. Se trata siempre de dominar el mundo y en ese sentido siempre ha sido una obsesión. Y los Estados Unidos han tenido la obsesión de dominar el mundo. Pero para eso y dominarlo ya no se trata, por eso, de una guerra convencional, donde el enemigo está hacia afuera y yo cuando tengo un enemigo tengo una atalaya, tengo un muro, me puedo defender. Igual contra una bacteria o contra un virus. Pero ¿cómo me defiendo yo ante unas células que me están comiendo a mí mismo y que me van a matar? Es decir, está aquí. Eso significa el control en el ámbito global del triunfo del capitalismo neoliberal. Liberalismo es un proyecto cultural, ¿no?, de articulación de lo que ha sido siempre el capitalismo. Es el lenguaje de articulación que es curioso, donde más triunfa el discurso, ¿no?, de la igualdad, donde más triunfa el discurso de la diversidad y de los derechos de todos y tal, son en los países neoliberales. Son en Chile, son en España, son en los países donde ahí todos tienen los derechos de todos. Pero se pierde el concepto de clase con el elemento de la lucha fundamental en dónde está el enemigo. Entonces parece que el enemigo no es el patriarcado, sino que es el machismo. Que el enemigo no es o sea, todos esos elementos que aparecen ahí y por tanto el neoliberalismo en esta guerra total no tiene ningún problema porque lo que hace es sujetos sumisos internamente, que ya han perdido la capacidad fundamentalmente de pensar. Y eso es el control, y voy terminando, el control del pensar y el control del saber. No necesitan la violencia física, que también la utilizan cuando quieren y la tortura aparece. La tortura, la muerte, el asesinato. No, utilizan la censura, el adoctrinamiento, el control político, el miedo a pensar, criminalizar el pensar. Y ustedes lo están viendo y lo estamos viendo. Hoy quien piensa distinto, o incluso uno puede decir que hay chistes de mal gusto. No, se puede haber puesto un moco en una bandera, se puede haber hecho el criterio. Ese es el problema. El problema no está en lo que significa hoy, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad biológica, el control de las aguas por las grandes compañías, la lucha de los pueblos originarios, que en América Latina tiene que ver, entre otras cosas, con la defensa de la naturaleza, con el buen vivir, y ahí está el EZLN, que fue pionero en el ámbito de esa lucha, en la recuperación de esos espacios políticos y esos espacios que hoy representan esa gran revolución del siglo XXI. Por tanto, hoy esta guerra lo que intenta es invisibilizarlo. No hay guerra, estamos en paz, no hay violencia. Se administra, por tanto, el miedo, pero implica la creación de nuevos miedos. El miedo al delincuente, el miedo al terrorista y el miedo al subversivo. El sinsentido del miedo. El miedo aparece como articulación del orden de esta guerra, control de espectro completo. El miedo, porque el miedo atenaza, porque el miedo además permite que gane Bolsonaro, el miedo permite que gane esas derechas en términos de que no nos interesa la democracia porque no trae nada bueno, yo lo que quiero es la seguridad, porque tengo que estar luchando, ¿no?, contra el delincuente habitual, contra el subversivo, contra el terrorista, y aparece el individualismo más absoluto en ese ámbito sobre el cual se construye. Y eso es lo que permite entender cómo hoy ese miedo, ¿no?, hace que 50 millones de personas voten a Bolsonaro, porque en definitiva lo que quieren es la seguridad personal, es el triunfo de esta guerra de espectro completo.
Y en eso aparecen las nuevas iglesias y en eso aparecen los nuevos elementos de control. Y ese miedo lo que hace también es perder la lógica de un proyecto político. Porque ya desaparece el proyecto político, aparece el miedo al delincuente, al subversivo y al terrorista, que se construye sobre el hecho de no a la corrupción. Fíjense qué cosa más bonita. Es decir, la transparencia, el no a la corrupción, el Big Data, todos estos elementos. Las consecuencias, control de la conciencia. Hay un control absoluto de la conciencia y por tanto sumisión. En definitiva, se desarticula el pensar y se desarticula el saber. El pensamiento crítico se rechaza junto con lo que significa un pensamiento revolucionario, subversivo e inconformista. Y aparecen ya los antisistemas, los terroristas, que en definitiva pueden ser directamente abatidos en esta guerra de espectro completo. Yo creo que eso es lo que explica en gran medida los triunfos de la derecha, lo que seguramente ahora hablará Luis desde el punto de vista del significado de los fines de siglo, y yo lo que quería expresar era cómo el imperialismo es un elemento concreto, no es un tigre de papel, no hay que combatirlo solo, sino que hay que estudiarlo y entenderlo, y ver cómo esas dinámicas van construyendo también maneras de pensar y de actuar. El problema no es solamente eso, por eso tenemos las series que tenemos, las películas que tenemos, los elementos que construyen culturalmente nuestra acción. Por eso en estos momentos los enemigos somos nosotros mismos de nosotros mismos. Es decir, no hay un enemigo exterior, el enemigo no es el capitalismo, sino el enemigo somos nosotros mismos que no sabemos aprovechar las ventajas del mercado para ser buenos consumidores. Y eso, evidentemente, en América Latina tiene que ver con el resultado de los nuevos gobiernos de la derecha, que en el fondo lo que dicen es, los gobiernos progresistas lo que hicieron fue incorporar gente al mercado, ¿no? Porque sacaron a gente de la pobreza, pero evidentemente cuando se acabó las formas distributivas no hay manera. Ahora, nosotros vamos a resolver lo que la izquierda progresista o los gobiernos progresistas no hicieron. Lo mismo que aparece en España, y con esto concluyo, que siempre se dice, cuando gobiernan las izquierdas, tienen que venir las derechas a arreglar lo que la izquierda descompuso. Muchas gracias. Me toca presentar a Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro es tal vez uno de los sociólogos, pero al mismo tiempo periodistas más destacados en el ámbito de América Latina. Dirige la sección de opinión, quizás del diario más importante en lengua castellana, en la cual incorporó desde luego los españoles, es decir, que es La Jornada. Desde sus inicios es al mismo tiempo un gran conocedor de todo el problema étnico nacional en América Latina, ha escrito varios libros sobre ese tema, pero sobre todo tiene una virtud, que es que en la propia dirección de opinión, el ámbito de la crítica y el debate es lo que permite que subsista La Jornada como un texto, como un periódico diario en que la gente lo que va es a leer las columnas de opinión. Y eso es mérito de Luis Hernández Navarro, entre otras cosas, porque es una persona que no solamente no censura, sino que al mismo tiempo abreva y da elementos para el debate y la discusión. Se nota que uno es amigo de Luis Hernández Navarro, pero lo que sí quiero decir es que su pensamiento también forma parte de ese acervo importante y cultural de lo que es el pensamiento crítico latinoamericano. No solamente, por tanto, las columnas de opinión, tiene textos muy buenos sobre todo lo que es las policías, no son policías comunitarias, pero en definitiva, y todo lo que es la lucha de los sindicatos de la educación en el ámbito no solamente de México, sino también de América Latina. No le quito más tiempo a Luis, te dejo con el uso de la palabra. Gracias, sí se nota que eres mi amigo. Pues buenas tardes a todos, o buenas noches ya. Me siento muy honrado de estar aquí. Muchas gracias a la Asociación Lázaro Cárdenas por la invitación. Realmente es muy hermoso encontrarse con que del otro lado del Atlántico existe una organización y un grupo de ciudadanos decididos a nombrar con el nombre, valga la expresión, de quien
fue sin lugar a dudas el político mexicano más querido, más reconocido del siglo XX. Tenemos líderes sociales fundamentales como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, intelectuales revolucionarios brillantísimos como Ricardo Flores Magón, pero el político más reconocido, más querido por la población hoy en día es Lázaro Cárdenas. Y él fue efectivamente fundamental en abrirle las puertas al exilio español a raíz de la derrota de la guerra civil, ¿no? Él, junto con su embajador Gilberto Bosques, nunca se dejará de hacerle el reconocimiento suficiente, pero fue también el gran promotor de la reforma agraria que distribuyó la tierra a los campesinos por la que habían luchado en la revolución del 10-17, fomentó la creación de organismos de producción colectivos en el campo verdaderamente ejemplares, promovió la educación socialista, favoreció y estimuló la formación de una gran central obrera, le permitió al país recuperar su soberanía energética, entre otras muchas cosas, y ya que dejó ser presidente y fue presidente entre 1934 y 40, siguió activo en la política nacional y desempeñó un papel fundamental en la solidaridad cubana. Cuando se produjo la invasión de Bahía de Cochinos, Lázaro Cárdenas hizo un mitin en la Ciudad de México, inmediatamente estaba puesto a ir a defender con las armas a la revolución cubana. Entonces, pues qué hermoso es encontrarse aquí a quien reivindica esa figura. El pasado 12 de octubre, desde la ciudad de San Pedro Sula, salió una caravana rumbo a Estados Unidos buscando asilo. Fue una caravana que fue convocada por mecanismos no tradicionales, autoconvocada en los hechos, que atravesó Centroamérica, llegó a México, se enfrentó con la policía mexicana y logró cruzar para establecerse hoy ya en la Ciudad de México. Estamos hablando de que es una caravana que crece y se encoge, parece un acordeón cuando se le va dando pista, ¿no? Es como una especie de hormiguero. Visto desde afuera uno no entiende muy bien cuál es la dinámica de un hormiguero, pero finalmente los biólogos, los entomólogos saben que hay una lógica detrás de ella, pero esta caravana incorpora alrededor de 7,000 personas, en su gran mayoría familias, el 70% familias y el 30% de ellos niños. Y después de esta caravana como si fuera una tormenta en la que se suscitan distintas oleadas, ¿no? Se han provocado otras 2 caravanas más. Ya hay 3 caravanas rumbo hacia la frontera con Estados Unidos. Sobre esta caravana se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que es una maniobra de Donald Trump para crear una situación de histeria y de miedo, como el que nos describía Marcos hace un momento, y favorecer a sus candidatos en las elecciones de hoy en Estados Unidos. Hay quien dice que no, que es George Soros, con su extraordinaria capacidad para manipular todo lo que sucede en el mundo, el que induce esta caravana para favorecer al Partido Demócrata. Y por supuesto no falta quien dice que es Nicolás Maduro y Evo Morales los que están financiando, ¿verdad? Esto que es un verdadero éxodo para poner en jaque al imperialismo estadounidense. No. Obviamente se trata, por principio de cuentas, de una gran marea humana que huye de su país, en un primer momento de Honduras, pero también de El Salvador, también de Guatemala, a la búsqueda de una nueva vida. Una marea humana que está ejerciendo su derecho a la fuga, una fuga motivada por 3 razones principales. Primero, por la enorme violencia que se vive en Honduras. Segundo, por una situación económica desastrosa. Tercero, porque apenas en agosto hubo una sequía que dejó en la hambruna a 350,000 personas. Un gran periodista, Gregorio Seltzer, un gran conocedor de Centroamérica, definía
a Honduras como una república alquilada al imperio. Decía que Honduras había sido tradicionalmente el portaaviones de Estados Unidos sobre Centroamérica. Y así es. Con esto quiero decir que es imposible pensar ese éxodo al margen de la intervención del imperialismo estadounidense y de las relaciones que ha construido con Honduras y con todo Centroamérica. Y que en lo que está pasando ahí hay muchas de las claves de lo que acontece en el conjunto del territorio latinoamericano. Para comenzar, esta situación de penuria económica tiene que ver con una situación de expoliación y de opresión claramente establecida. El gran modelo de desarrollo económico hoy en Honduras son las industrias maquiladoras, donde trabajan fundamentalmente mujeres jóvenes, que después son desechadas, ¿no?, cuando se embarazan o cuando cumplen 30 años, mujeres a las que los capataces en la línea de producción les obligan a presentar pruebas de que están reglando porque tienen prohibido trabajar allí si están embarazadas. Mujeres que sufren, por supuesto, los abusos de los ingenieros, los capataces, los gerentes, etcétera, etcétera, y que emplean a 120,000 trabajadores. El otro gran proyecto económico son las zonas económicas especiales, ¿no? Son realmente zonas de sección donde las grandes empresas transnacionales imponen su reinado, tienen sus policías, tienen sus leyes, no pagan impuestos, etcétera, etcétera. Y un tercer factor, más allá de los tradicionales enclaves bananeros que llevaron a definir a repúblicas como las de Honduras como repúblicas bananeras, con empresas como United Fruit o Chiquita Banana, es el mundo del narcotráfico que hoy se ha capturado al Estado hondureño hasta convertirlo literalmente en un narcoestado. No estoy exagerando, ¿no? Los vínculos tan estrechos que se dan entre la clase política hondureña, los militares y los grupos de narcotraficantes que se han asociado a las bandas, a las pandillas locales. Y esto nos lleva entonces al problema de la violencia, una violencia que crece y desarrolla exponencialmente a raíz de la expulsión de jóvenes hondureños castigados en Estados Unidos, hijos de familias que tuvieron que emigrar, ya sea por la guerra, por el huracán Mitch, por la crisis del café, etcétera, etcétera, que cuando se asentaron en los barrios de Los Ángeles tuvieron que formar sus pandillas para defenderse de las pandillas de los blancos estadounidenses, y que después son deportados hacia Estados Unidos e instauran allí el reino del terror y del despojo. Finalmente, cuando hablamos del capitalismo neoliberal, estamos hablando de una nueva fase de despojo, desde los despojos de los territorios indígenas hasta los despojos de las tienditas y del espacio público en los barrios populares más humildes. Entonces, esos hondureños, esos salvadoreños y guatemaltecos, pero sobre todo hondureños, huyen hacia Estados Unidos buscando esa tranquilidad, esa oportunidad de hacer una vida que no tienen en su país. Una oportunidad de la que han huido muchos mexicanos, estamos hablando más de 12 millones que están en Estados Unidos, o no sé la cifra de ecuatorianos que estén actualmente en España, y que ahora fabricado por esta situación de guerra económica que se vive en Venezuela por los venezolanos, pero estamos hablando que este fenómeno migratorio ha transformado a América Latina de manera muy relevante, a tal punto de que ha creado comunidades transnacionales y ha hecho depender buena parte de las economías locales también de los ingresos que llegan por concepto de remesas. Aproximadamente esta cifra para América Latina gira entre 55,000 y 60,000 millones de dólares que se mandan por conceptos de remesas, y de la cual dependen muchas comunidades rurales o mujeres que se hacen cargo de los niños o ancianos que se hacen cargo también de los niños porque los padres están trabajando.
Esta situación de emigración, de violencia, crece exponencialmente en Honduras a raíz del golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya en 2009. Ustedes recordarán, el presidente Zelaya es un ricachón, un empresario más o menos bonachón, ¿no? Que cuando llega a la presidencia comienza a ser seducido por las mieles del proyecto bolivariano y se encuentra con que tiene a su disposición petróleo a precios subsidiados, se encuentra con recursos económicos que no le ofrecen los Estados Unidos y se da cuenta también de las condiciones de miseria que vive su país y la necesidad de comenzar a transformar mínimamente las políticas excluyentes por políticas más redistributivas. Y como tuvo la osadía entonces de acercarse al ALBA, al Acuerdo Latinoamericano, el Acuerdo para las Américas bolivariano, ¿verdad? Este pacto económico en el que participan Bolivia, o participaba Ecuador, Venezuela, por supuesto, Cuba, Nicaragua, El Salvador, se promueve entonces un golpe de Estado en su contra. Un golpe que fue, cuya respuesta para evitar que se impusiera el nuevo gobierno fue ahogado a sangre y fuego, ¿no? Como fueron ahogados a sangre y fuego las protestas que se produjeron en las elecciones 4 años después, en las que participa la esposa de Manuel Zelaya como candidata, y las elecciones del año pasado, que vuelven a ser reprimidas a pesar del evidente triunfo del candidato de una coalición muy sui generis, ¿no? Que llevaba como su aspirante a presidente al conductor del programa de Mis Honduras, un personaje polémico del mundo de la televisión, de la farándula, etcétera, etcétera. Bueno, este golpe de Estado en Honduras es el inicio de una ofensiva promovida desde Estados Unidos. En su momento se dijo que no se trataba, no se podía ver la mano de Estados Unidos en ese golpe de Estado, ¿no? Que era la primera vez en la que no había sido una iniciativa de este tipo dictada desde Washington. Las pruebas están hoy ahí, las evidencias saltan por todos lados. Fue una iniciativa del gobierno de Obama y de Hillary Clinton, también para que veamos muy claramente que las diferencias entre demócratas y republicanos, por más impresentable que sea el señor Trump, pues la señora Clinton es tan impresentable como él en tantos y tantos otros aspectos, ¿no? Por más que sea una dama y por más que sea demócrata, ellos, Obama y Clinton, construyeron un muro en la frontera mexicana casi tan largo como el que quiere volver a construir Trump. La diferencia es que lo hicieron calladitos, ¿no? Y deportaron a miles y miles de mexicanos, como lo quiere hacer Donald Trump, pero también lo hicieron silenciosamente. Decía yo, Honduras y el golpe de Mel Zelaya comienzan una ofensiva en contra de una serie de gobiernos progresistas en América Latina que habían venido conformando lo que algunos autores han caracterizado como un ciclo de gobiernos. Estas ofensivas se traducen en 3 años después en el golpe de Estado en contra del obispo Lugo en Paraguay, en contra de lo que hemos visto en Brasil, primero con la inhabilitación de Dilma Rousseff y después con el encarcelamiento de Lula y la prohibición para que participe electoralmente, con la deriva derechista de Lenín Moreno y el desmantelamiento de las conquistas de la Revolución Ciudadana impulsada por el presidente Correa, por la inminente derrota del Farabundo Martí el año que viene en las próximas elecciones en El Salvador. Va a ser un milagro si logran sobrevivir, y por el acoso
militar, desde el punto de vista económico, pero con esta concepción que nos explicaba hace un momento Marcos también de la revolución bolivariana en Venezuela. Y con las enormes dificultades que está enfrentando también el proceso boliviano, en donde la última encuesta dada a conocer hace más o menos 10 días, Carlos Mesa, el candidato de la oposición, aventajaba por 2 puntos a Evo Morales, 33 contra 31, después de que Evo Morales perdió el referéndum para la repostulación. Por supuesto, en todos esos procesos de contrainsurgencia, esos son procesos para desmantelar estados sociales de bienestar, estados que expresan proyectos de transformación nacional populares y que han redistribuido el ingreso en muchos lugares. Detrás de todos estos procesos hay una estrategia imperial sobre la que ahora regreso. Voy por lo pronto un poco más para atrás. El ciclo de luchas sociales que permite la constitución de estos gobiernos nacionales populares es un ciclo que se abre en el continente en el año de 1989 con el famoso Caracazo, donde miles y miles de venezolanos salen a las calles para protestar por el aumento del precio de la gasolina. Pero fue la primera participación masiva en forma casi de irrupción popular de la que se desprendería 10 años después el triunfo del presidente Chávez y el inicio de transformaciones en el terreno institucional. Pero después del Caracazo hay 2 grandes acontecimientos continentales que muestran también esta tendencia. El paro indígena en el Ecuador en el año de 1994 y por supuesto el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que le da un rumbo al Tratado de Libre Comercio, a la lucha en México, pero también a esta idea que había formulado Margaret Thatcher, ¿no? Bajo el acrónimo de TINA, de There is no alternative, no hay ninguna más alternativa más que el neoliberalismo. Bueno, el levantamiento zapatista nos demuestra que sí, que hay otras expectativas, otros horizontes y otras esperanzas. Y esas luchas son el terreno en el que prácticamente en todo el continente se desarrollan grandes movilizaciones sociales que tiran presidentes, ¿no? 3 en Ecuador, 1 en Argentina, Brasil, que van creando, van echando para atrás también un conjunto de reformas neoliberales o impidiendo procesos de privatización, por ejemplo en Uruguay, y que van construyendo un nuevo sentido común y una nueva cultura de lucha en el área, y que permiten la articulación de nuevas formas políticas, como fue el movimiento hacia el socialismo en Bolivia, o el mismo PT en Brasil, o el partido Alianza en el Ecuador. Es decir, detrás de estos triunfos en el terreno estrictamente electoral, hay un cambio previo en la transformación de la correlación de fuerzas que nace de las luchas ciudadanas, populares, indígenas en los distintos países, y que van, como decía, creando otro horizonte. Lo que hoy vemos, sin embargo, es que ese proceso comienza a llegar a su fin, y comienza a llegar a su fin tanto como producto de la acción de sus enemigos, de una ofensiva muy bien estructurada en el terreno de la cultura, de la política, de la judicialización de la vida institucional, como de los mismos errores que cometen estos proyectos políticos y estos gobiernos. Vemos, por ejemplo, yo diría que salvo Venezuela, en todos los lugares vemos programas eficacísimos para sacar a millones de gentes de la pobreza, que no son acompañados por trabajos de concientización y de formación cultural, y que incorporan a
amplios sectores, 3 millones en Bolivia, creo que son 8 o 10 millones en Brasil, etcétera, etcétera, a una nueva clase media cuyo horizonte es el consumo, ¿no? Y que hace de su vida en los malls, en las grandes plazas comerciales, el centro de sus aspiraciones y de su política de recreación. El consumo se convierte en el centro de su acción. Vemos también cómo una gran cantidad de esos dirigentes sociales que se habían forjado al calor de estas luchas son incorporados al aparato estatal en un proceso de transformismo, de decapitación de los liderazgos de los sectores subalternos, ¿no? Y son entonces integrados a una lógica estatal y esos movimientos quedan entonces prácticamente a la deriva, en el mejor de los casos, o absorbidos a una dinámica institucional que los lleva a convertirse en meras correas de transmisión y no en lo que alguna vez fueron objetos de transformación de esa coordinación de fuerzas. Y vemos simultáneamente entonces cómo la derecha avanza también en el terreno cultural alrededor de la lucha contra la corrupción, creando un nuevo sentido común y presentando a todos estos nuevos políticos que llegan al poder como corruptos, inevitablemente corruptos, todos son iguales, es lo que nos dicen y hacen de la lucha de la corrupción el centro de su acción, como ponen en el centro demandas como el de la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, todo este lenguaje neoliberal que ustedes habrán escuchado en uno y otro caso. De tal manera que cuando llegan candidatos como Bolsonaro, ¿no?, al igual que con Trump, triunfan. Y triunfan no porque Bolsonaro, como Trump, hayan inventado a sus electores. Esos electores ya estaban ahí, esos electores ya se habían construido, ese miedo, esa desconfianza, ese racismo, esa xenofobia, se han venido sembrando a lo largo de todos estos años ante la inacción de los gobiernos de izquierda. Y vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Brasil, las iglesias evangélicas juegan un papel fundamental, las iglesias evangélicas y pentecostales. Y podemos decir, no, cruz, ¿no? Es el diablo esas nuevas iglesias, sin entender que esas nuevas iglesias están haciendo lo que antes hacía la izquierda. Van a los sectores populares, ¿no? Se preocupan por alfabetizar a los que no saben leer y escribir, porque para leer la Biblia, ¿no?, y ellos leen la Biblia, hay que saber leer y escribir. Se preocupan por llevarles proyectos de salud, ¿no?, cosa que ya no hace el Estado, que los tiene abandonados. Se preocupan por proporcionar una visión comunitaria, ¿no? Prohíben beber alcohol, las mujeres encantadas con que sus maridos no se emborrachen y lleguen y las golpeen, ¿no? Promueven la formación en estos núcleos de una cultura empresarial, ¿no?, de prosperidad, y favorecen esa misma cultura empresarial, crean comunidad y crean sentido de vida, mientras la izquierda está preocupada administrando el Estado y viviendo como antes vivían los viejos políticos. Con esto quiero decir que esos electores efectivamente fueron construidos desde antes, ¿no?, de manera muy eficaz. No es lo único que hacen. En la campaña de Bolsonaro, por ejemplo, fue fundamental el trabajo del Big Data y el trabajo de mensajes a través del algoritmo y de las cadenas de WhatsApp, como el Twitter y como el Facebook, habían sido más o menos controlados por la izquierda, ¿no? Los empresarios invirtieron millones de dólares en enviar mensajes de miedo, de inseguridad, etcétera, etcétera. Mentiras, pero no importa, las mentiras se transmiten, eso está comprobado, se transmiten más rápidamente y con más eficacia que la verdad, ¿no? Tienen elemento sorpresa, tienen elemento frescura, tienen el elemento que fomenta nuestra desconfianza. Entonces desarrollaron una campaña eficacísima en ese sentido. Está ya el tiempo encima. Quiero entonces nada más concluir diciendo, creo que estamos llegando al fin de ese ciclo.
en una situación en donde la revolución bolivariana tiene muchas dificultades, muchas más que las que podemos imaginarnos para poder sobrevivir, en donde el proceso en Bolivia está en un momento muy delicado, en donde, y perdón por la nota discordante, el triunfo de México no pareciera significar un gran vuelco a esa situación que se está viviendo, en el sentido que no vamos a vivir ahí las grandes transformaciones que algunos quisieran o quisiéramos que se produjeran, y que entonces es el momento de pensar nuevamente una estrategia hacia el futuro, una estrategia que ponga, me parece, y con esto termino, en el centro dos cuestiones centrales. Primero, cómo reconstruimos esa vieja experiencia del movimiento obrero y de la izquierda de matriz occidental, en donde ese movimiento fue capaz de construir clubes deportivos, centros de debate, escuelas de formación, grupos musicales, grupos artísticos, es decir, un tejido social, cultural que nos permita reconstruirnos desde abajo como aquellos lo acaban de hacer. Y segundo, en el caso de América Latina eso es fundamental, cómo recuperamos el sentido y la experiencia de los pueblos indios que han hecho de la defensa de sus territorios, de la construcción de su identidad, de la reinvención de su identidad, ¿sí? La simiente para un nuevo proyecto. Esos pueblos no son una rémora del pasado, son realmente una simiente para el futuro. Muchas gracias.